Audiolibro. La codicia. El desierto de la insatisfacción. De los autores, Rigoberto Lárraga Lara y Beni Lárraga Lara, de la editorial Salome en la Tierra 2024. Iniciamos. La codicia. El desierto de la insatisfacción. La codicia es una gangrena del alma. La corroe, la pudre, la adultera y la pervierte, alejándola de su diseño original. No es una enseñanza externa, sino una inclinación arraigada en nuestra naturaleza caída. Germina desde dentro, se alimenta de nuestra entrega y gradualmente se apodera de la voluntad y la razón, llevándonos a la destrucción. Es un deseo obsesivo, desordenado e insaciable por algo o alguien. Una perversión del anhelo que desafía a Dios y su ley en su afán por obtener lo que codicia. ¿Acaso la codicia no es una insensatez? ¿Quién se rebela contra Dios y espera salir ileso? En su esencia, la codicia es idolatría, pues el codicioso se entroniza a sí mismo, tomando lo que desea sin límites ni derecho legítimo. Lejos de saciar, la codicia es un desierto de insatisfacción perpetua. Desprecia lo que posee, anhelando siempre más. Es una fuerza destructiva, dispuesta a aplastar a quien se interponga en su camino, un huracán voraz que crece sin cesar. La codicia se erige como la cumbre del egoísmo humano, aspirando a la posición de Dios, creyendo merecerlo todo. Nace en el corazón, lo envenena y finalmente lo destruye. Aunque solemos asociarla con la acumulación de riquezas, su alcance es mucho mayor. Se puede codiciar dinero, fama, personas, posesiones, poder o una posición social. En su raíz, toda codicia proclama, yo merezco más, y lo tomaré a cualquier costo. Por ello, la codicia es hermana gemela de la avaricia y la envidia. Vienen juntas, comparten rasgos oscuros y traen consigo la ruina para quien las practica. ¿Acaso existen cristianos presos de la codicia? La palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, nos da una respuesta clara en 2 Timoteo 3, 1, 5, NVI. También debes saber que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán vanidosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, crueles, implacables, calumniadores, licenciosos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, serán traicioneros, impetuosos, engreídos, y amarán los placeres más que a Dios. Aparentarán ser piadosos, pero negarán el poder de la piedad. De esa gente, apártate, con una máscara de piedad, individuos que se dicen cristianos, que oran en público, que leen la palabra y sirven en las congregaciones, incluso algunos que lideran esas congregaciones, albergan codicia en sus corazones. Pero su pecado no quedará impune, por su falta de arrepentimiento, no heredarán el reino de los cielos. Jesús mismo advierte en Mateo 7, 22-23, NVI. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. A aquellos cristianos consumidos por la codicia, Jesús les dirá, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Te invito a sumergirte en las páginas de la codicia, El desierto de la insatisfacción, un libro que confrontará las raíces de este mal y te guiará hacia la verdadera satisfacción que solo se encuentra en Dios. Un legítimo anhelo. Es fundamental comenzar diferenciando que tener anhelos, deseos y sueños legítimos no es codicia. Como cristianos, somos llamados a una nueva vida donde dejamos atrás el pecado para comenzar de nuevo en santidad, piedad, generosidad y propósito. Dios mismo participa en nuestros sueños y anhelos. Cuando un creyente entrega sus deseos y sueños en las manos de Dios, Él nos guía para alcanzarlos y estos resultan ser mucho más provechosos. Dios nos aparta de una vida de vanidad y despilfarro, nos aleja de los vicios y de la inmoralidad y multiplica nuestros bienes, haciéndonos responsables en su administración. Soñar, desear, anhelar no constituyen en sí mismos un pecado contra Dios. Abraham anhelaba un hijo, y Dios se lo concedió de forma milagrosa, dando origen a una vasta descendencia, incluyendo al Redentor, Cristo Jesús, en quien todas las naciones de la tierra fueron bendecidas. Ana deseaba un hijo en medio de su esterilidad, y Dios le dio a Samuel, el único profeta, juez y sacerdote que ha tenido el pueblo de Dios. Manoa anhelaba un hijo, y Dios le concedió a Sansón, quien fue juez del pueblo de Israel y derrotó a los filisteos.
Zacarías oró a Dios por un hijo, lo deseaba profundamente, y Dios le dio a Juan el Bautista, el profeta que presenció el cumplimiento de las profecías mesiánicas y preparó el camino para el Redentor, Cristo Jesús. En el anhelo y el deseo por algo o alguien no reside pecado. Como cristianos, debemos recordar que Dios es nuestro pastor, y nada nos faltará. Salmos 37, 4, NVI. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. En este pasaje encontramos la clave para recibir la promesa de Dios. Jehová promete conceder las peticiones de nuestro corazón, siempre y cuando nos deleitemos en el Señor, en su ley, en sus caminos, en sus planes y propósitos. Santiago 4, 3-5, NVI. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propios deseos egoístas. Adúlteros. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Cómo aplicamos estos dos textos a nuestra vida? Deleítate en Dios, anhela lo que Dios anhela para ti, gózate en el plan que Dios diseñó para ti y recibe lo que necesitas para alcanzar sus propósitos. Lo ilustraremos de la siguiente manera. Un padre aficionado al fútbol decide que su hijo sea futbolista profesional. Desde pequeño lo prepara, lo inscribe en una escuela de fútbol, lo lleva a los entrenamientos, le compra su uniforme y practica con él diariamente, infundiéndole aliento y motivándolo a alcanzar sus metas deportivas. El hijo, que ama a su padre y se deleita en el fútbol al igual que él, disfruta el tiempo de entrenamiento y se goza en el deseo de su padre de verlo como futbolista profesional. Cuando el hijo le dice al padre, «Papá, mis zapatos deportivos se han gastado, necesito otros», el padre, firme en su anhelo de que su hijo sea futbolista profesional, se los comprará, movido por su amor y porque ambos se deleitan en el mismo sueño. Cambiemos el ejemplo. El mismo padre y el mismo anhelo de que su hijo sea futbolista, pero en este caso, al hijo no le interesa el fútbol. Su deseo es reunirse en la esquina con jóvenes de mala influencia para beber cerveza y fumar marihuana. Si este hijo le pide a su padre, «Papá, tú dices que me amas y que cuente contigo cuando necesite algo. Quiero que me des dinero para hacerme un tatuaje, el más grande y colorido que todos en la calle vean cuánto me amas y que cumples mis deseos». Por supuesto que no recibirá lo que pide, pues sus anhelos van en direcciones opuestas. Así, si el cristiano se deleita en Cristo y su obra, Dios proveerá todo lo suficiente y necesario para que lleve a cabo su obra. Anhelar una familia, un hogar, un trabajo, un ministerio, un tiempo hermoso de vacaciones en familia son anhelos legítimos para todo cristiano, especialmente si en su pasado careció de todo ello. Dios nos provee lo necesario para que vivamos vidas santas y piadosas. Nos guía a toda verdad a través de su Espíritu Santo, nos aleja del pecado, nos da sabiduría, nos hace buenos administradores, nos bendice, nos prospera, nos ayuda y nos provee. Dios es nuestro estandarte, nuestro refugio. Con un Dios como el Dios de la Biblia, creador del cielo y de la tierra, ¿cómo no seremos bendecidos? Anhelemos sus caminos, amemos su ley, gocémonos en su gracia, agradezcamos su misericordia, pidamos su dirección, andemos en sus obras, sirvamos con gozo, alabemos su majestad, adoremos en su presencia, vivamos en santidad, y Dios concederá los deseos de nuestro corazón. ¿Qué es la codicia? La codicia no es un demonio externo que posee y manipula al ser humano, privándolo de toda responsabilidad. Si así fuera, no seríamos responsables de nuestros actos, al ser meros títeres. Más bien, la codicia es un deseo profundo e inherente al hombre caído, un anhelo incontrolable, insaciable y sin límites, intrínsecamente egoísta y centrado en el beneficio propio. Es una inclinación que emana de nuestra naturaleza corrompida. La codicia engendra insatisfacción, frustración, enojo, envidia y avaricia. El codicioso se enfoca obsesivamente en sí mismo, autoidolatrándose en una búsqueda incesante de autocomplacencia a cualquier costo. Es un desierto interior, una sed inextinguible que nos ciega a lo que sí poseemos y nos impide agradecer a Dios por sus dádivas. Nos vuelve insensibles a las necesidades ajenas, sordos a la ley divina y engendra rebelión contra Dios y sus mandamientos. La codicia es un deseo carnal, una concupiscencia que la ley de Dios prohíbe explícitamente en los 10 mandamientos: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su arado. En esencia, codiciar es pecar. En el mundo, la codicia opera como una norma no escrita, una fuerza motriz detrás de guerras, esclavitud, abuso, pobreza, invasiones y opresión. Somalia, irónicamente uno de los países de África con mayor hambruna y pobreza, es rico en diamantes.
Esta riqueza la convierte en presa de naciones codiciosas que perpetúan la violencia y la guerra de guerrillas en su territorio. Un patrón similar se observa en países ricos en litio, petróleo u oro, oprimidos por la codicia de otros. En la década de 1990, el 10% de la población mundial concentraba la mayoría de los recursos. Para el año 2020, este acaparamiento se intensificó, con el 1% controlando una porción aún mayor, revelando una brecha abismal entre ricos y pobres. La codicia, la avaricia y la envidia son males destructivos que arrasan todo a su paso. La codicia permanece latente en todo ser humano, una fuerza destructiva y pecaminosa. Esta es la razón por la cual Dios, en los 10 mandamientos de su ley, nos ordena alejarnos de este mal tan grande. Éxodo 20:17, NVI. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que le pertenezca. La codicia es un pecado destructor, un deseo desmedido por obtener algo, una persona, riquezas, fama, una posición o poder. El filósofo Séneca acertadamente afirmó, la codicia es la más destructiva plaga del género humano. Mahatma Gandhi también señaló, existe alimento suficiente para satisfacer el hambre de todo el mundo, pero insuficiente para satisfacer la codicia de unos pocos. Jesús mismo nos advierte en Lucas 12, 15-21, NVI. Luego les dijo, tengan cuidado. Guárdense de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola, el terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo donde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que haré, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar toda mi cosecha y mis bienes. Luego me diré a mí mismo, alma mía, tienes provisiones para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio. Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así es el que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico delante de Dios. La codicia es una trampa mortal y destructiva que difícilmente libera a su víctima. El encuentro de Jesús con el joven rico ilustra vívidamente el poder de la codicia en Marcos 10, 17-31, NVI. Cuando Jesús salía para seguir su camino, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y añadió, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. La narración revela que este joven, a pesar de su riqueza, deseaba aún más sus posesiones que a Jesús, el Salvador. Su apego a las riquezas lo llevó a la idolatría, prefiriéndolas al único camino hacia la vida eterna. Se marchó triste, despreciando al Salvador de su alma. A este joven no le faltaba dinero, lo que le sobraba era un deseo incontenible de acumular más, elevando sus riquezas al lugar de Dios y menospreciando al Salvador, la única vía hacia la vida eterna. El origen. En el libro del Génesis se narra la historia del inicio de los tiempos. Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que existe, hizo los cielos, la tierra y cuanto en ellos hay. Dios creó a los ángeles, y entre ellos a Lucero, un hermoso querubín cuyo servicio primordial era adorar a Dios, postrarse ante la majestad de su Creador y conducir a las huestes celestiales en la adoración al único Dios verdadero. Pero un día, Lucero envenenó su corazón con la codicia. Codició ser Dios. ¡Qué blasfemia! La creación queriendo usurpar la posición de su Creador. Un anhelo ilegítimo, pecaminoso, pervertido y corrupto. Lucero codició la divinidad. Ezequiel 28, 15-19, NVI. Eras intachable en tu conducta desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Por tu intenso comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un profano, querubín protector, te desterré de entre las piedras de fuego.
Tu corazón se enalteció por tu hermosura, por tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé a tierra, delante de los reyes te expuse al ridículo. Con tus muchos pecados y tu comercio fraudulento profanaste tus santuarios. Por eso hice salir de ti un fuego que te consumió, y a la vista de todos los que te conocían te reduje a ceniza sobre la tierra. Todos los pueblos que te conocieron se espantaron de ti, llegaste a ser objeto de terror, y para siempre dejarás de ser. Hecho perfecto hasta que la maldad se anidó en él, codició ser adorado como Dios, que los ángeles se postraran ante él. Dios no lo permitió y lo expulsó de su presencia. Lucero albergó en su corazón un deseo ilegítimo, algo que no le pertenecía, una posición a la que no podía aspirar por ser creación y no creador. Lucero, también llamado Satanás, Lucifer, diablo o adversario, convenció a una tercera parte de los ángeles del cielo, y todos ellos fueron arrojados fuera como consecuencia de su rebelión. Su pecado fue la codicia, y su paga es el infierno, donde sufrirá un tormento eterno como consecuencia de su pecado, su maldad y su rebeldía. Nadie puede cometer tal mal y salir bien librado. En el corazón de este ángel rebelde está y estará la codicia por el poder, la posición y el lugar de Dios, razón por la cual constantemente incita al hombre a hacer lo mismo. En el jardín del Edén, Dios puso a Adán y a Eva, los hizo perfectos y los colocó como administradores de su creación, dándoles la responsabilidad de gobernarla. Una de sus tareas fue nombrar a cada ser vivo según su género y especie. Les dijo: podéis comer del fruto de todo árbol, excepto de este, el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si de él coméis, ciertamente moriréis. Una sola regla, clara, concisa y sencilla de entender. Adán y Eva no tenían hambre, podían comer de todo árbol. Dios les proveyó todo alimento. Satanás, astuto y manifestándose en forma de serpiente, sembró una semilla de codicia en el corazón de Eva. La serpiente le preguntó a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? La respuesta de Eva revela que ella sí entendió la orden de su Creador, pues contestó: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La serpiente apeló a la codicia de Eva y le dijo: Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Tendréis esa facultad de decidir qué es bueno y qué no lo es, la potestad de dictar vuestras propias leyes, de dirigir vuestro destino, de hacer lo que os plazca, de vivir como bien os parezca, de ser vuestro propio Dios. La Biblia dice que Eva codició ese fruto, le pareció codiciable y atractivo, así que lo tomó, comió y se lo dio a Adán. Desde entonces, la humanidad juega a ser Dios y experimenta frustración, cansancio y fracaso. Adán y Eva fueron expulsados del Edén por su maldad. Codiciaron ser Dios, la misma semilla que engendró la maldad de Lucero, sembrada ahora en el corazón del hombre. Por esta razón, el hombre se alejó de Dios, ha decidido tomar sus propias decisiones, ignorando y desestimando los mandamientos del Todopoderoso, del único Dios verdadero. Nos creemos dioses y vivimos como bien nos parece, fracasando, frustrándonos y fatigándonos por no serlo. Este es el pecado original, el pecado que creó un abismo entre el hombre y su Creador. La paga por nuestro pecado es la muerte, por ello andamos por la vida como muertos vivientes. Esta muerte espiritual se manifiesta en adulterio, fornicación, lascivia, hechicería, idolatría, enemistades, pleitos, contiendas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La muerte espiritual corrompió al hombre, pues lo sacó del camino, lo apartó del consejo de Dios. Para esto, Dios envió a su Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios pagó el precio de nuestro rescate. Jesús entregó su vida como pago para que nuestra culpa fuera quitada y se hiciera justicia por nuestra maldad, extendiendo misericordia a muchos, a todos los que hemos creído. Historias de codicia. Lot, sobrino de Abraham, acompañó a su tío desde la ciudad de Ur de los Caldeos hasta Canaán. Allí, Lot decidió separar sus ganados de los de su tío. Dios había prosperado grandemente a Abraham, y al multiplicarse el ganado y las riquezas de ambos, era necesario que cada uno tomara un camino distinto. Abraham le ofreció a Lot escoger entre las llanuras prósperas y abundantes del Jordán y las montañas abruptas de Canaán.
Lot codició las fértiles tierras y se dirigió con sus ganados y pastores para habitarlas. El problema no eran las tierras prósperas del valle, sino que en ellas habitaban hombres inmorales y perversos, como los habitantes de Sodoma y Gomorra. Tal fue la perversión de estos pueblos que Dios los exterminó, arrojando fuego y azufre hasta que no quedó memoria de ellos. La ira de Jehová los borró del mapa. Por su codicia, por su deseo incontenible de tener más riqueza, Lot puso en riesgo a su familia. Su descendencia creció rodeada de perversión, homosexualidad, incesto, violencia, lascivia y lujuria. La codicia nos expone a entornos donde no hay temor de Dios. Lot fue un hombre justo, pero su descendencia se contaminó con las costumbres inmorales que desafiaron a Dios y se corrompieron. Cuando Dios sacó a Lot y a su familia de Sodoma antes de su destrucción, fueron librados de la muerte por la gran misericordia de Dios, debido a la intercesión de Abraham. En esta conmovedora e impactante escena, la esposa de Lot miró hacia atrás y fue convertida en una estatua de sal. Volver atrás en nuestra fe cristiana y apartarnos de Dios siempre será un grave error. Tiempo después, las hijas de Lot cometieron incesto, dando origen a dos naciones que trajeron dolor de cabeza al pueblo de Israel, los madianitas y los moabitas. Las buenas costumbres se corrompen con las malas compañías. Sodoma y Gomorra, tierra de hombres ingobernables y perversos, fueron un mal ejemplo para la descendencia de Lot. Lot fue tentado por su codicia y pagó un alto precio. Las altas montañas de Canaán representan la búsqueda continua de la intimidad con Dios, que fue lo que Abraham escogió para su familia. Los fértiles valles del Jordán representan la abundancia y las riquezas de un mundo materialista e inmoral que no teme a Dios. Salmo 73, 2-14, NVI. En cuanto a mí, mis pies casi resbalaron, por poco se me fueron los pasos. Sentí envidia de los orgullosos al ver la prosperidad de los impíos. Para ellos no hay tormentos, su cuerpo es fuerte y saludable. No tienen las aflicciones comunes a los mortales, no sufren como sufre el resto de la humanidad. Por eso lucen su orgullo como un collar y la violencia los envuelve como un manto. De sus entrañas brota su iniquidad, hasta sus más íntimos pensamientos son perversos. Se burlan y hablan con maldad, con orgullo amenazan con oprimir. Contra el cielo blasfeman con la boca, y con la lengua recorren la tierra. Por eso el pueblo de Dios lo sigue, y bebe de sus abundantes aguas. Y dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Tiene el Altísimo algún conocimiento? Así son los impíos. Siempre despreocupados, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿para qué he mantenido puro mi corazón? ¿Para qué he lavado mis manos en la inocencia? Todo el día sufro, y cada mañana me llega un nuevo castigo. Balaam, Números 22-24. Balaam, un profeta de Dios, recibió un día a unos hombres de Moab. El rey moabita le ofreció en varias ocasiones maldecir al pueblo de Dios. Dios habló con Balaam y le dijo que no podía hacer tal cosa, pues Dios no había maldecido a su pueblo. El rey insistió vez tras vez, enviando hombres ilustres con riquezas y tesoros para convencerlo. Uno de esos días, su codicia fue tocada y decidió emprender la tarea. Tomó su burra y se dirigió a maldecir a Israel. En el camino, un ángel de Jehová se apareció y le cerró el paso. El asna, al ver al ángel, se echó al suelo. Balaam, ciego por la codicia, no vio al ángel y tomó una vara para golpear a la burra. Después de esto, Jehová hizo hablar a la burra, confrontándolo con el pecado que estaba a punto de cometer contra Dios. Hay momentos en que hombres de Dios son cegados por la codicia, y muchos de ellos caen en pecado. A otros, Dios les hablará a través de una burra, una piedra o cualquier situación vergonzosa. Recuerden que Balaam era profeta de Dios, la persona que escuchaba su voz. Sin embargo, sus oídos se cerraron, sus ojos se cegaron y sus pies se apresuraron al mal. Una burra escuchó y vio la voluntad de Dios mejor que aquel profeta. Esta debió haber sido la escena más vergonzosa de la vida de Balaam. Acán, Josué 7. Josué 7:21, NVI. Pues vi entre el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de unos 240 gramos, y los codicié y los tomé. Están escondidos en la tierra, en medio de mi tienda, con la plata debajo. Dios le dio una orden clara a Josué, acabar con sus enemigos y no tomar nada como botín. Josué venció a 32 naciones, con sus reyes y ejércitos, Dios estaba con ellos, y nadie podía hacerles frente.
Sin embargo, un día, un general llamado Acán codició objetos de valor de sus enemigos y los escondió debajo de su tienda. Como consecuencia, Dios retiró su bendición y comenzaron a perder batallas, muriendo 36 hombres. Era evidente que la mano y el favor de Dios se habían apartado de ellos. Josué investigó y descubrió que Acán tenía debajo de su tienda un anatema, que traducido es un objeto que trae maldición. El pago a su maldad fue la muerte. Sacaron al general Acán, a su esposa e hijos, su ganado y los objetos de oro, el manto y la plata que había robado. Después los apedrearon y los quemaron. Así murió Acán por codiciar y tomar para sí lo que estaba destinado a la destrucción. El mundo pondrá precio a tu lealtad, y si lo escuchas, serás tentado por su oferta, una mujer, dinero, fama, autoridad, poder, una posición encumbrada. ¿Cuánto cuesta tu lealtad a Dios? ¿Por cuánto estarías dispuesto a perder tu santidad? Lo que te ofrezca el mundo no vale la pena sustituirlo por Dios. Dios es quien satisface nuestra necesidad, con Él nada nos falta, con Él lo tenemos todo. Rey Acab y Jezabel. Acab codició la viña de Nabot, a pesar de poseer viñas, riquezas y tierras superiores. Así es la codicia, una característica distintiva del codicioso es su insatisfacción con lo que tiene, anhelando a toda costa lo que no le pertenece, llegando incluso a violar toda ley y asesinar para obtenerlo. Acab intentó comprar la viña, pero no pudo convencer a Nabot. Jezabel, su esposa impía y perversa, recurrió a 2 testigos falsos que mintieron para condenar a muerte a Nabot, permitiendo que Acab se apropiara de la viña. La codicia conduce a acciones malvadas, asesinatos, guerras, pleitos, mentiras, chismes. Nos aleja de Dios y nos sumerge en la oscuridad. Acab no necesitaba esa viña, era el rey de Israel. Qué amargo vino se produciría de una viña robada, donde la justicia fue pervertida para asesinar al legítimo dueño. Dios hará justicia, ninguna acción perversa quedará sin retribución. Giezi era el siervo del profeta Eliseo. En su gran misericordia, Dios sanó de lepra al general Naamán, un gentil, demostrando que Él es Dios de todas las naciones y que en Él hay sanidad y salvación. Para Dios no hay imposibles. Giezi mancillaría este mensaje con su codicia. A Giezi le pareció un desperdicio que se rechazaran los regalos que el profeta se había negado a recibir. Así que, codiciando los vestidos reales, el oro y la plata que Naamán ofrecía, Giezi alcanzó al general y mintió, diciendo que el profeta había cambiado de opinión y se aceptaría los presentes. Una vez más, un siervo de Dios fue tocado por la codicia, y el pago fue la misma lepra que había sido quitada de Naamán, blanqueando la piel del siervo codicioso. Las riquezas que Dios añade no traen consigo tristeza. Por el contrario, Satanás ofrece riquezas abundantes en perdición, dolor, enfermedad y tristeza. No envidies al malvado cuando prospera en riquezas, pues estas están cargadas de maldad. Judas. No conocemos todas las razones por las cuales Judas entregó a Jesús, pero una de ellas fue el dinero, 30 monedas de plata. Codició una suma insignificante comparada con el Maestro, el Mesías, el Cristo, quien salvó a la humanidad en la cruz del Calvario. 30 monedas fueron su paga por la traición. Judas caminó con Jesús, comió con el Maestro, escuchó sus enseñanzas, estuvo entre el círculo más cercano del Mesías. Judas escuchó a Jesús decir que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Por supuesto, él dio su vida para salvar también a Judas. Sin embargo, Judas vendió esa posibilidad por 30 monedas. 30 monedas de plata costaron su relación con el Salvador. Sin esa relación, Judas estaba perdido, tan perdido que se ahorcó, muriendo lejos de Dios y de toda esperanza. 30 monedas de plata equivalen hoy a una suma considerable, apetitosa y codiciable. Solo tenía que mentir y entregar a Cristo a sus asesinos, pero su conciencia lo atormentó hasta el suicidio. Si hasta aquí no puedes ver a la codicia como una bestia insaciable, continúa con tu lectura. Está cerrando con un análisis profundo y conmovedor de las consecuencias de la codicia en la vida de David. Aquí tienes la revisión y corrección de este último bloque. David, un día codició a una mujer llamada Betsabé, y con ello trajo un gran mal a su hogar. Un jovencito que a sus 17 años había vencido al gigante Goliat con una sola piedra. Derrotó a los filisteos, una nación cruel y sangrienta, con una sola piedra. David fue hecho rey y venció múltiples batallas, derrotando a sus enemigos y estableciendo la edad de oro del pueblo de Israel. Nadie como este gran guerrero, este valiente hombre, cuya fama llegó muy lejos y aterrorizó a sus adversarios.
A sus tropas militares las llamaban los mata gigantes de David. Este rey, humano y glorioso, tuvo una debilidad humana, un defecto de carácter propio de su naturaleza caída. Un día estaba sentado en la terraza. Dice la Biblia que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, él estaba alimentando su ocio, su pereza autocomplaciente, permaneciendo en su terraza. Un hombre de guerra había decidido que otros hicieran su trabajo, mientras él disfrutaba de la comodidad de su terraza, del placer que le producían sus triunfos y sus glorias. En esta condición, vio en la azotea a una mujer que no le pertenecía, Betsabé, esposa de Urías, uno de sus generales más leales, quien estaba luchando por Israel en la batalla donde David debería haber estado. Debió verla vez tras vez. David permitió que sus emociones desenfrenadas se convirtieran en codicia, permitió que esa codicia llena de lascivia hirviera en su mente y lo llevara a fantasear con la idea de poseerla, arrebatándole al general Urías lo que le pertenecía, tomando el nombre de Dios en vano al quebrantar mandamientos claros: no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, honrarás a tus padres, no robarás, no mentirás. David saboreó una y otra vez la daga de un deseo prohibido hasta que tramó un plan y lo llevó a cabo. En esta ocasión, David perdería esta batalla, pues no salió a pelear, sino que se acobardó ante un gran gigante, el adulterio. Mandó a sus siervos que trajeran a Betsabé y la tomó sexualmente, dejándola embarazada. En su pecado, David se apartó del consejo de Dios. David cometió adulterio en sus emociones, permitiendo sentir deseos inapropiados y no controlándolos. David cometió adulterio en sus pensamientos, fantaseando con el deseo de poseer a una mujer ajena, anhelando usar su poder como rey, como lo hacían otros reyes que no conocían a Dios. David cometió adulterio espiritual, haciendo a un lado la ley y tomando el nombre de Dios en vano. David cometió adulterio usando su cuerpo, cometiendo un gran mal por un breve momento de placer, pecando así contra Dios, contra Betsabé, contra Urías, contra sus hijos, contra sus padres y contra todo Israel. David quiso ocultar su pecado. Cuando encubrimos nuestro pecado, sumamos más pecado, como una bola de nieve que crece cuesta abajo. Proverbios 28 horas y 13 minutos, NVI. Quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo abandona halla misericordia. David mandó traer al general Urías para que durmiera con Betsabé y así ocultar su adulterio, pues Betsabé estaba embarazada de David. La mentira y la traición parecían un plan perfecto, como todos nuestros planes para engañar a Dios y a los hombres. Urías, un general leal a Dios y a David, no accedió a pasar tiempo con Betsabé, su esposa. Sus palabras fueron sabias: ¿cómo podía yo dormir con mi mujer mientras mis hombres mueren en la batalla? Si David las hubiera aplicado, ¿cómo podía David quedarse en su terraza mientras su ejército estaba en batalla? Este libro está dirigido a los cristianos, aquellos que fueron perdonados por Cristo y siguen su ley. Cuando dejas de congregarte, cuando abandonas la oración y el estudio de la palabra, y te complaces en la prosperidad que Dios te ha dado, estás jugando con fuego, pues te estás quedando en la terraza de tu comodidad y estás abandonando tu puesto en el frente de la batalla. Al ver fracasar su plan, David urdió otro plan peor que el primero: asesinar a Urías para encubrir su adulterio. Lo envió al frente de la batalla y lo abandonó para que sus enemigos lo mataran. El abandono es uno de los principales daños que un padre causa a su familia. Un hogar donde un padre o una madre se van buscando otros brazos se desestabiliza, provoca inseguridad y desencadena miseria, pobreza, odio y resentimientos. Al morir Urías, parecía que todo estaba resuelto. Podríamos pensar que muerta la rabia se acabó el perro, o muerto el niño se tapó el pozo. Pero para Dios, todo lo oculto sale a la luz tarde o temprano. Dios no puede ser burlado. Dios al que ama, disciplina. Dios disciplina al cristiano adúltero porque lo ama y corregirá su camino. El profeta Natán llegó un día ante el rey David y le contó una historia. Había un hombre que iba a recibir visitas y quería halagarlas con una comida. Este hombre tenía tierras y ganado, pero tenía un vecino que solo poseía una pequeña cordera. El hombre de la historia robó a su vecino la única cordera que tenía para usarla en el banquete, y para poder robársela, asesinó a su vecino. Natán, profeta de Dios, le preguntó a David: ¿qué se debe hacer contra ese hombre? El rey, como máxima autoridad en el reino, estaba facultado para dar una sentencia. David dijo: ese hombre es malvado, y por su pecado, merece morir 4 veces. Natán le contestó: tú eres ese hombre. Tú asesinaste a Urías para poseer a su mujer.
Poco tiempo después nacería su hijo, producto de su adulterio. El pequeño enfermó gravemente, y David acudió a Dios con el corazón quebrantado y le pidió perdón. Dios es grande en misericordia y, en su soberanía, decidió perdonar su pecado. David hizo lo correcto al volverse a Dios, nuestro Padre. Este es el camino que debemos seguir. Salmos 32, 3-5, NVI. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir constante. Día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano. Selah, mi pecado te confesé, y no encubrí mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi culpa. Selah. Sin embargo, las consecuencias apenas comenzaban. La ley de la siembra y la cosecha establece que siempre cosecharemos más de lo que sembramos, siempre cosecharemos de la misma especie que hemos sembrado y siempre cosecharemos tiempo después de haber sembrado. Aunque Dios perdonó a David su pecado, no lo eximió de sus consecuencias. Primer dolor amargo, la muerte de su hijo, fruto de su adulterio con Betsabé. El pequeño enfermó gravemente y murió. No hay dolor más profundo que ver morir a un hijo y saber que fuimos culpables. David acarreó muerte por su adulterio, su mentira, por robarle a Urías su mujer y luego asesinarlo, por codiciar la mujer del prójimo, por tomar el nombre de Dios en vano y por deshonrar a sus principios. David trajo sufrimiento a su hogar. El adulterio pudo haber sido un pan delicioso, pero al final produjo un llanto amargo por un dolor profundo. Segundo dolor amargo, su hija Tamar, su hermosa princesa, a quien vio crecer sana y alegre, fue violada por su hermano Amnón. Así, Amnón codició a su hermana y la violentó. Qué dolor tan profundo, qué vergüenza tan grande, qué amargura saber que fuimos culpables de traer tan gran mal al hogar. David, un guerrero poderoso a quien vitoreaban las multitudes, Saúl mató a miles, pero David a sus 10.000, ese héroe nacional que traería glorias a Israel con sus victorias, estaba perdiendo batallas sin pelear, sin su espada, sin sus ejércitos, sufriendo las consecuencias de su desliz, de su concupiscencia, de un placer fugaz. Ver a su hija Tamar sufrir su vergüenza, llorar sin consuelo por la maldad que hizo Amnón, ver cómo sus sueños se habían hecho pedazos por la perversión de su hermano, quien tomó lo que no era suyo a la usanza de su padre, quien tomó el nombre de Jehová en vano, quien codició y robó la virtud de Tamar, un hombre malvado que deshonró a sus padres como lo hiciera David tiempo atrás. Las consecuencias de nuestro pecado no solo las sufrimos nosotros, sino también nuestros hijos. Tercer dolor amargo, Amnón, hijo de David, es asesinado por su hermano Absalón. Al ver la indiferencia de su padre David ante la injusticia cometida, Absalón decide vengar a su hermana Tamar y matar a su hermano Amnón. Por más malo y perverso que fuera su hijo, David sufre su muerte, pues es sangre de su sangre, y David lo vio nacer y crecer, puso sueños y planes para él. Esta muerte le produjo dolor a David una vez más. Cuarto dolor amargo, Absalón, hijo de David, decide en su corazón ser el próximo rey, asesinando a su padre David para sustituirlo. Absalón codicia el reinado y recluta ejércitos para matar a su padre. Esta historia termina cuando Absalón es asesinado por su rebelión. David, una vez más, llora amargamente su desgracia. 4 momentos de dolor y llanto amargo. Recuerden que David le contestó al profeta Natán, que ese hombre malvado muera 4 veces por su pecado. El adulterio fue un pan delicioso que le costó llanto, sufrimiento, vergüenza y dolor a David, una mancha que recordaría todos los días de su vida. ¿A quién le dan pan que llore? Nadie llora en el momento en que lo come, pero Dios es justo y llegará ese momento cuando las consecuencias nos proveerán llanto. Dios no dejará impune nuestro pecado. Queremos ser muy claros y precisos. Jesucristo vino a salvar al pecador, incluyendo al adúltero, vino a perdonar nuestros pecados, incluyendo el pecado del adulterio y la codicia. La codicia está en la mente del hombre, es una semilla esperando germinar. Si la riegas y la cuidas, crecerá como una hiedra venenosa, matando toda planta útil de tu huerto, ahogándola y sofocándola. Pronto será tan grande que oscurecerá tu hogar hasta derribarlo en pedazos. Teología de la codicia, también llamada teología de la prosperidad, queremos iniciar esta sección del libro con una anécdota. En mi ciudad se organizó un evento cristiano en una de las iglesias evangélicas más grandes. El predicador invitado era un hombre con una capacidad singular para memorizar pasajes bíblicos, podían preguntarle cualquier cita y él la recitaba de memoria.
Asistieron al servicio más de 800 personas, una respuesta muy buena considerando el tamaño de mi pequeña ciudad. El predicador comenzó hablando de la fe, creer lo que no se ve, actuar movidos por la fe, citó algunos pasajes y motivó vez tras vez a creer, a tener convicción de lo invisible. Hasta esta parte todo bien. Después, el predicador apeló a la codicia de sus oyentes, expresando las siguientes palabras: si tienes fe, demuéstralo, que tus acciones muestren tu fe. Después añadió: algunas personas les pasarán un sobre. Saquen su cartera, saquen el billete más grande y pónganlo en el sobre. Hoy por la noche, a las 3 de la mañana, revisen su cartera, Dios les habrá multiplicado 7 veces lo que pongan en el sobre. Lo difícil de creer no era que un ladrón, un sinvergüenza sin escrúpulos ni temor de Dios estuviera usando el púlpito. Lo difícil de creer era que cientos de cristianos estaban sacando su dinero para ponerlo en los sobres. Habían mordido el anzuelo que puso aquel hombre perverso, la codicia. ¿Quién no querría que un billete de 500 se convirtiera en 3.500, sin esfuerzo ni riesgos, solo con fe? Este hombre pervirtió el Evangelio y se aprovechó de la iglesia. Esto hubiera sido imposible si la iglesia no hubiera sido tentada en la codicia. Una iglesia santa se habría puesto en pie y lo habría echado fuera. Hombres como este son pocos, pero han causado un gran daño al Evangelio, su codicia ha manchado al cristianismo. La codicia es un desierto de insatisfacción que envenena incluso el corazón de los siervos que predican el Evangelio cuando la alimentan y la cultivan, para ser devorados por ella al final. Citemos otros casos a nivel nacional e internacional, también conocida como la teología de la prosperidad, que en realidad debería llamarse la teología de la codicia al dinero y al materialismo. Esta doctrina conduce y manipula a los seguidores a codiciar riquezas. Con el argumento de sembrar para cosechar, roban y saquean a los creyentes, quienes ciegos se despojan de sus bienes codiciando tener mucho más como recompensa de su fe. Los líderes de estas doctrinas viven groseramente adinerados, llevando vidas vanas y superficiales. Son hombres altivos y soberbios, envanecidos con su propio pecado, usando el nombre de Cristo para lograr sus objetivos personales, beneficiándose de manera deshonesta y lucrando con la fe, mintiendo y hechizando con la codicia y la lujuria desde los púlpitos. El número de personas perversas con esta doctrina es muy pequeño en comparación con millones de pastores honestos y fieles a Cristo. Sin embargo, sus pecados son tan escandalosos que los medios de comunicación hacen escarnio no solo de estos hombres perversos, sino lamentablemente del Evangelio mismo, metiéndolos a todos en el mismo saco. Quienes practican tales pecados ya se han condenado a sí mismos. Han convertido el templo en cueva de ladrones. En ningún otro momento vemos a Jesucristo tan molesto como cuando, llegando al templo, vio cómo la casa de su padre se había convertido en una cueva de ladrones. Otra enseñanza producida en el corazón de estos líderes pseudoapóstoles es la llamada teología de la declaración positiva, donde el líder, tomando un camino no bíblico y seduciendo a sus seguidores, adopta pensamientos orientales de religiones paganas, gnósticas y metafísicas, torciendo la palabra de Dios y enseñando a decretar y declarar, asumiendo un poder que solo Dios posee. En esta doctrina, el hombre codicia el poder que solo pertenece a Dios, un poder que no puede ser delegado ni transferido, el cual se llama en arameo barak, que significa crear de la nada, solo por el poder de la palabra. Dios hizo, barak, los cielos y la tierra, las estrellas, los animales, la noche y el día. Crear de la nada es un atributo divino intransferible de Dios. Ni los ángeles ni los humanos pueden ni podrán tener este atributo creativo. Sin embargo, estos líderes perversos argumentan que los creyentes pueden decretar lo que no es como si fuese, y esto será hecho, a lo que llaman poder de la fe. Algo muy diferente es nuestra fe, creer en la salvación, la resurrección y la vida eterna, tres cosas que no vemos, pero existen, y lo creemos porque Jesús lo enseñó, y si Él lo dijo, es suficiente para ser verdad. Somos salvos porque Jesús lo dijo, tendremos vida eterna porque así lo enseñó. Sin embargo, estos líderes dicen tener la capacidad, ese poder en sus palabras, de que lo que ellos decretan y declaran se hace. En psicología, a esto se le llama pensamiento positivo o el poder de la atracción. En las iglesias seguidoras de estos líderes, se le denomina movimiento de la fe, y algunos se basan en un libro escrito por David John Dicho llamado La Cuarta Dimensión, donde el autor expresa que orar de forma específica y repetidamente permite obtener lo que se pide. La publicación más famosa de David John Dicho se titula La Cuarta Dimensión.
En ella tergiversa el concepto de fe y lo mezcla con esoterismo y budismo, convirtiéndolo en algo idéntico a la ley de la atracción, una creencia de esotéricos, parapsicólogos y astrólogos, en la cual se dice que si tú piensas en algo que deseas con toda la fuerza de tu mente y alcanzas un alto nivel de concentración, esta cosa te será dada. Esa no es fe, esa es la creencia budista del poder de la mente sobre la materia y que dentro del ser humano existe el ser más poderoso del universo, o sea que según ellos cada quien es un dios en potencia. Eso es lo que autores esotéricos publican en sus libros, como el famoso libro El secreto escrito por la esoterista australiana Rhonda Byrne, en donde postula principios idénticos al libro de la cuarta dimensión. David Yonggi Cho, en su libro La cuarta dimensión, enseña que si tú haces los pasos necesarios y completas la fórmula adecuada, cual si fuera magia, Dios no puede negarte nada y se convierte en un sirviente a tu disposición. Cualquier persona con mínimo conocimiento bíblico y una pizca de sentido común se da cuenta de que esto no es bíblico ni cristiano. Con estas doctrinas, los cristianos son tentados al ser enseñados a codiciar este poder intransferible de nuestro Dios. Jesús transformó el agua en vino, nadie más puede hacer algo así. Multiplicó los panes y los peces, sanó al siervo del centurión tan solo con el poder de su palabra. Nadie más tiene ese poder. Hasta hoy en día, Jesucristo tiene ese poder inmutable, que nadie más posee. Solo Dios puede decretar, Él es el Rey de nuestras vidas. Nosotros, sus seguidores, debemos obedecer sus decretos y no al revés. Los seguidores de la confesión positiva han idolatrado la oración, atribuyéndole características que no tiene. He escuchado frases como, en la oración hay poder, conozco una oración poderosa y sobrenatural, tal predicador hace oraciones ungidas y poderosas. Reflexionemos en estos dichos. Primero, el único que es todopoderoso es Dios. La oración es el medio para buscar su favor. La oración, por tanto, es un medio, no hay en sí misma ningún poder inherente. Segundo, un atributo que hace único a Dios es su omnipotencia. Nada es imposible para Él. Además, es soberano, otro atributo único, nada ni nadie le dice qué hacer ni cómo hacerlo. Dios no pide consejo a nadie ni recibe órdenes de nadie, Él es soberano. Ninguna oración obliga a Dios a nada, no podemos ordenar ni manipular a Dios con una oración. La oración es un instrumento de comunicación, de cercanía, que permite al hombre intimidad y conocimiento de quién es Dios y cuál es su voluntad. A través de la oración conocemos su voluntad y nos sujetamos a ella. La oración nos permite estar en sintonía con lo que Dios quiere, Él es el Rey, y nosotros buscamos obedecerle a Él y no al revés. En nuestra sociedad materialista contemporánea, son considerados pastores mediocres aquellos que no aspiran a más. Pero para Dios, son obreros fieles que adoran a Cristo con sus vidas, negándose a sí mismos y exaltando al único Dios verdadero. Hoy en día, el modelo de pastor exitoso contemporáneo es pintado de la siguiente manera: pastor de iglesias grandes y económicamente pudientes, joven, atractivo, con una visión gerencial de la obra, con pastores asociados y subordinados a su ministerio, invitado a predicar en muchas ciudades, organizador de eventos con importantes invitados, con un templo ostentoso y lujoso, con grandes presupuestos anuales para actividades juveniles, grandes estacionamientos, sillas acoginadas, pantallas gigantescas y sonido y video espectaculares. Este es el modelo de pastor exitoso que vende y atrae multitudes, un líder que sabe a dónde llevar a sus seguidores. Este modelo es codiciable y está atrapando a muchos pastores y a sus iglesias. Sin embargo, la gran mayoría de los que llegan a estos niveles de atracción cambiaron su santidad por unas simples lentejas, como le sucedió a Esaú con su hermano Jacob. En el camino al éxito, perdieron la dirección y la tarea asignada por el verdadero líder de la iglesia, Jesucristo. Codiciaron ganancias deshonestas, permitieron el abuso de poder y, en algunas ocasiones, tocaron fondo con pecados de perversión sexual, fraudes financieros y narcisismo. Grandes escándalos que manchan el Evangelio y quedan como precedentes para que muchos no crean en Jesucristo y hagan escarnio del Evangelio. Para ver líderes exitosos llevando a sus seguidores al error, amantes de ganancias deshonestas, mentirosos, herejes, manipuladores, ladrones, hechizando a multitudes para sus propios beneficios. Son tan solo unas decenas de hombres perversos que dejaron de seguir a Cristo y se convirtieron en líderes de su propia autolatría, fabricando un becerro de oro llamado codicia, ante el cual se postran miles diciendo:
Este es tu Dios que te sacó de Egipto. Tomaremos solo el caso de la Iglesia Universal del Reino de Dios, también llamada Pare de Sufrir, y su líder Edir Macedo, quien en 40 años ha acumulado una fortuna de $1.200 millones y lidera a un grupo de 8.000 pastores en más de 40 países. ¿Se ha preguntado usted cuántos son $1.200 millones? Pondremos un ejemplo. En el mundo, un poco más de la mitad de toda la población vive con menos de $1 diario. Esto quiere decir que el pastor Edir Macedo podría vivir sin trabajar 1.200 millones de días, pues ya posee esa cantidad, lo cual equivale a aproximadamente 3.200.000 años. Este líder no solo maneja y lidera a sus seguidores, sino que también es dueño de la televisora más importante de Brasil y se dice que incluso influye en la elección y destitución de presidentes de esta nación. ¿Le suena familiar el concepto del reino de Dios aquí y ahora o dominionismo? Este líder está muy cerca de esta ideología. Recordemos una de las 3 tentaciones que tuvo nuestro líder y Salvador Jesucristo en el desierto. Mateo 4, 8-11, NVI. Otra vez lo llevó el diablo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te daré, le dijo, si te postras y me adoras. Vete, Satanás. Le dijo Jesús. Porque está escrito, adora al Señor tu Dios, y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle. ¿Por qué se atrevió Satanás a ofrecer tal cosa? ¿Acaso las naciones de la tierra y sus riquezas le pertenecen? Jesús no lo llamó mentiroso ni le dijo que ofrecía lo que no era suyo, no corrigió la oferta. Lo que Jesús hizo fue contestarle, solo a Dios adorarás. Las riquezas de este mundo, por más grandes que sean, son temporales. Edir Macedo no vivirá 3.200.000 años en la tierra, vivirá la eternidad en condenación en el infierno. En ese lugar deseará dejar de sufrir, pero será imposible. Marcos 8:36, NVI. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? Por otro lado, millones de pastores siguen haciendo la buena obra, levantando iglesias y exaltando a Cristo, nuestro Salvador y Dios. Pastores que han rendido su vida a Cristo, lo siguen, lo obedecen, apacientan a las ovejas, hombres humildes, prudentes, maduros, que no buscan ganancias deshonestas. Un caso más de codicia es el del pastor Creflo Dollar. En un video de YouTube se le puede ver haciendo un altar, llamando a las personas a depositar su dinero y ponerlo en la plataforma, sobre los escalones donde el predicador se mueve, diciendo las siguientes palabras: hagamos un altar, traigan sus ofrendas, que éstas sean como leños que se consuman en el altar. Si tienen problemas, traigan su dinero y produzcamos un altar agradable a Dios. Después, el predicador Dollar comienza a correr sobre el dinero, pateando los billetes en un desenfrenado acto eufórico, diciendo que hay fuego de Dios sobre las ofrendas y pidiendo más fe para llenar ese altar de dinero. Hasta aquí, una locura desenfrenada. Pero después comienza a apelar a la codicia de sus oyentes en ese gran auditorio, diciendo: hagamos un acto de fe, pidamos a Dios que nos prospere con riquezas económicas aquí y ahora. Repitan conmigo: Dios, dame dinero aquí y ahora. Una vez más: Dios, dame dinero aquí y ahora. Hace una pausa y dice: extiendan su mano hacia el cielo y digan: prospérame aquí y ahora. La escena es escalofriante, parece una escena de la novela de Dante Alighieri, donde miles de brazos se extienden en aquel auditorio de codicia, dándole órdenes a su pseudo Dios y pidiéndole ser prosperados, como si con ello Dios saliera de la lámpara de Aladino y concediera su deseo como un leal sirviente. Esto es una blasfemia. ¿Por qué miles de cristianos harían algo así? Por su codicia. Coincidió con Fernando E. Alvarado: vivir con el objetivo de acumular riqueza es anticristiano. Sin embargo, a través de los años, el mensaje que se ha estado predicando en algunas de las iglesias más grandes del mundo ha cambiado. De hecho, un nuevo evangelio se está enseñando en muchas congregaciones hoy. A este evangelio se le han adscrito muchos nombres, tales como el evangelio del decláralo y recíbelo, el evangelio del písalo y arrebátalo, el evangelio de la salud y las riquezas, el evangelio de la prosperidad y la teología de la confesión positiva. Pero no importa el nombre que se use, la esencia de este nuevo evangelio es la misma: la codicia de riqueza, fama y poder. La teología de la prosperidad, a veces llamada evangelio de la prosperidad, es una creencia religiosa compartida por algunos cristianos,
quienes sostienen que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para con ellos, y que la fe, el discurso positivo y las donaciones a causas religiosas aumentarán la riqueza material propia. En pocas palabras, este egocéntrico Evangelio de la Prosperidad enseña que Dios quiere que los creyentes estén físicamente sanos, sean materialmente ricos y personalmente felices. Los maestros del Evangelio de la Prosperidad animan a sus seguidores a orar e incluso a demandar a Dios un florecimiento material. La doctrina enfatiza la importancia del empoderamiento personal y propone que es la voluntad de Dios que su pueblo sea feliz. La expiación, reconciliación con Dios, se interpreta para incluir el alivio de la enfermedad y la pobreza, los cuales se consideran maldiciones que se pueden romper por la fe. Se cree que esto se consigue a través de donaciones monetarias, visualización y confesión positiva. Durante el auge del movimiento conocido como Healing Revival, a fines de los años 1940 y durante la década de 1950, la teología de la prosperidad tuvo gran difusión en Estados Unidos, aunque algunos han asociado los orígenes de su teología al movimiento Nuevo Pensamiento, que empezó en el siglo XIX. Las enseñanzas de prosperidad ocuparon más tarde un lugar prominente en el movimiento Word of Faith y el teleevangelismo de los años 1980. En las décadas de 1990 y 2000, influyentes líderes del movimiento pentecostal y el movimiento carismático la adoptaron en los Estados Unidos y se ha propagado por varios otros países. Algunas figuras prominentes en su desarrollo son E. W. Kenyon, Oral Roberts, A. Allen, Robert Tilton, T. L. Osborne, Joel Osteen, Creflo Dollar, Kenneth Copeland, Cash Luna, Mike Murdock, Reverendo Ike y Kenneth Hagin. Origen, desarrollo y expansión del Evangelio de la Codicia. Si buscamos los orígenes de esta corriente teológica, podremos encontrarlos en los Estados Unidos, donde la mayoría de los investigadores de la fenomenología religiosa estadounidense hacen remontar este movimiento al pastor neoyorquino Isaac William Kenyon, 1867 a 1948. Kenyon sostenía que, a través del poder de la fe, pueden modificarse las realidades materiales concretas. La conclusión directa de esta convicción es que la fe puede llevar a la riqueza, a la salud y al bienestar, mientras que la falta de fe conduce a la pobreza, a la enfermedad y a la desdicha. Estas doctrinas se han asociado con el positive thinking, pensamiento positivo, y se han alimentado también, en una medida importante, de él. El positive thinking es expresión del denominado American Way of Life, modo de vida estadounidense. En tal sentido, se relacionan con la posición excepcional que Alexis de Tocqueville, en su célebre obra La democracia en América 1831, atribuyó a los estadounidenses. Según este autor, en virtud de dicha excepcionalidad, se ha de creer que ningún pueblo democrático llegará a encontrarse nunca en una posición semejante. Tocqueville llegó a afirmar que ese modo de vida plasma también la religión de los estadounidenses. Un impulso fundamental a estas ideas de prosperidad evangélica se dio con el denominado movimiento de la fe, que tuvo como principal mentor al pastor y autoproclamado profeta Kenneth Hagin, 1917 a 2003. Una de las características de Hagin eran visiones recurrentes que lo llevaban a dar una interpretación singular de algunos textos muy conocidos de la Biblia. Tal es el caso, por ejemplo, de Marcos 11, 23-24. En verdad os digo que si uno dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. Estos dos versículos son para Hagin pilares de la teología de la prosperidad. Según afirma, la fe milagrosa, para traducirse en obras, debe ser sin incertidumbres, especialmente en las cosas imposibles, debe declarar específicamente el milagro y creer que se lo obtendrá de la manera imaginada. Hagin enfatizó también otro aspecto, que el milagro deseado se considere como ya sucedido. Es decir, se debe desplazar su realización del futuro al pasado. Tanto Kenyon como Hagin comprendieron que la comunicación de masas era un instrumento fundamental para la rápida difusión de sus enseñanzas. El primero se sirvió de su show personal, Kenyon's Church of the Air, la Iglesia del Aire de Kenyon, y el segundo, del programa, Faith Seminar of the Air, el Seminario de Fe del Aire. Pero ellos no fueron los únicos. Hay algunos predicadores que pueden citarse como continuadores de las teologías de Kenyon y Hagin y de su estrategia de comunicación.
El primero de ellos es Kenneth Copeland, que fue ungido por el mismo Agin como sucesor suyo, con su programa televisivo, Believer's Voice of Victory, la voz de victoria del creyente, que ha difundido en gran parte del mundo estas doctrinas. Del mismo modo, Norman Vincent Peale, 1898 a 1993, pastor de la Marble Collegiate Church de Nueva York, alcanzó popularidad con sus libros con títulos elocuentes en su significado: El poder del pensamiento positivo, Cambia tus pensamientos y cambiará todo, Guía para una vida apacible. Peale fue un predicador exitoso y llegó a mezclar marketing y predicación. En los Estados Unidos, millones de personas frecuentan asiduamente megaiglesias que difunden estas teologías de la prosperidad. Los predicadores, profetas y apóstoles enrolados en este evangelio diferente han ocupado espacios cada vez más importantes en los medios de comunicación de masas, han publicado una enorme cantidad de libros que se han convertido rápidamente en superventas y han pronunciado conferencias que muy a menudo llegan a millones de personas a través de todos los medios disponibles de Internet y de las redes sociales. Nombres como Oral Roberts, Pat Robertson, Benny Hinn, Robert Tilton, Joel Osteen, Joyce Meyer y otros han acrecentado su popularidad y riqueza profundizando, enfatizando y extremando este evangelio. El evangelio de la prosperidad, Prosperity Gospel, ha ido difundiéndose no solamente en los Estados Unidos, donde nació, sino también en África, especialmente en Nigeria, Kenia, Uganda y Sudáfrica, de la mano de pastores como Robert Kayanja, quien desarrolló también un vasto movimiento muy presente en los medios de comunicación de masas. Pero el evangelio de la prosperidad ha tenido también un notable impacto en Asia, sobre todo en India y Corea del Sur. En este último país hubo en los años 80 un fuerte movimiento autóctono vinculado a esta corriente teológica, promovido por el pastor Paul Yonggi Cho. Este predicó una teología de la cuarta dimensión, según la cual los creyentes, mediante el desarrollo de visiones y sueños, iban a poder llegar a controlar la realidad, obteniendo casi todo tipo de prosperidad inmanente. Se observa también un arraigo en la República Popular China gracias a las iglesias de Wenzhou. Wenzhou es un gran puerto oriental en la provincia de Zhejiang, en cuya zona han ido apareciendo grandes cruces rojas en cada vez más edificios. Tales cruces suelen indicar la presencia de una iglesia de Wenzhou, una comunidad creada por varios empresarios locales y vinculada al movimiento de la teología de la prosperidad. En América Latina, la difusión y la propagación de esta teología se dio de manera exponencial, y ello desde 1980. Aunque también pueden encontrarse raíces de este proceso entre los años 40 y 50 del siglo pasado. Este fenómeno religioso se traduce, desde el punto de vista mediático, en el uso de la televisión por parte de figuras muy carismáticas de algunos pastores, que lanzan un mensaje simple y directo montado en torno a un espectáculo de música, testimonios y una lectura distorsionada de la Biblia. Si consideramos América Central, Guatemala y Costa Rica se han convertido probablemente en los dos bastiones principales de esta corriente religiosa. En Guatemala ha sido determinante la presencia del líder carismático Carlos Enrique Luna Arango, llamado Cash Luna. Costa Rica es también un bastión del Evangelio de la Prosperidad, al ser la sede del canal de televisión satelital TVN-LS, un medio de comunicación al servicio de este movimiento herético. En América del Sur, la difusión más significativa se dio en Colombia, Chile y Argentina, pero no cabe duda de que Brasil merece una consideración especial, porque posee una dinámica propia y un movimiento pentecostal autóctono como la Iglesia Universal del Reino de Dios. Este grupo, denominado también Pare de Sufrir, tiene ramificaciones en toda América Latina. Basta analizar el anuncio de la Iglesia Universal brasileña para encontrar en ella un fuerte mensaje de prosperidad y bienestar ligado a la frecuentación personal de sus templos con el fin de recibir múltiples beneficios. Lo que resulta absolutamente claro es que el poder económico, mediático y político de estos grupos, a los que podemos definir genéricamente como evangélicos del sueño estadounidense, los hace mucho más visibles que el resto de las iglesias evangélicas, también que las de la línea pentecostal clásica. Además, su crecimiento es exponencial y directamente proporcional a los beneficios económicos, físicos y espirituales que prometen a sus seguidores. Bendiciones todas que están muy lejos de las enseñanzas de una vida de conversión propia de los movimientos evangélicos tradicionales. Estos movimientos han recibido no pocas críticas.
Muchos sectores evangélicos, tanto tradicionales como más recientes, han criticado duramente esos movimientos, llegando a denominar lo que proclaman como un evangelio diferente. Errores teológicos del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad, que no es más que un falso evangelio, ha sido duramente criticado por los líderes de varias denominaciones cristianas, aún dentro del mismo movimiento pentecostal y carismático, pues sostienen que es irresponsable, promueve la idolatría y es contrario a la Escritura. Basta con analizar 5 de los principales postulados de este evangelio diferente para darnos cuenta de que las críticas que se le hacen son justificadas. 1. El pacto abrahámico es un medio para el derecho material. El primer error del evangelio de la prosperidad es ver el pacto abrahámico como un medio para el derecho material. El pacto abrahámico, Génesis 12, 15, 17, 22, es una de las bases teológicas del evangelio de la prosperidad. Es bueno que los teólogos de la prosperidad reconozcan que gran parte de la Escritura es el registro del cumplimiento del pacto abrahámico, pero es malo que no mantengan una visión ortodoxa de este pacto. Tienen una visión incorrecta del inicio del pacto, más significativamente, tienen una visión errónea de la aplicación de este. De acuerdo con el Evangelio de la Prosperidad, los cristianos son hijos espirituales de Abraham y herederos de las bendiciones de la fe. Esta herencia abrahámica se desenvuelve principalmente en términos de beneficios materiales. En otras palabras, el Evangelio de la Prosperidad enseña que el propósito primordial del pacto abrahámico era que Dios bendijera a Abraham materialmente. Ya que los creyentes son ahora los hijos espirituales de Abraham, han heredado estas bendiciones financieras. Como el pacto de Dios ha sido establecido, y la prosperidad es una provisión de este pacto, cada creyente tiene que tomar conciencia de que la prosperidad ahora le pertenece y reclamarla. Para respaldar esta declaración, los maestros de la prosperidad apelan a Gálatas 3:14, que se refiere a, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, Nueva Traducción Viviente. Es interesante, sin embargo, que en sus apelaciones a Gálatas 3:14, los maestros de la prosperidad ignoran la segunda mitad del versículo, que dice, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. En este versículo, Pablo les recordaba claramente a los Gálatas la bendición espiritual de la salvación, no la bendición material de la riqueza. Jesús advirtió a los suyos respecto al peligro de ser dominados por el afán, la codicia y la avaricia. Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12, 15, 16. Jesús señaló que el objetivo primordial de los creyentes debe centrarse en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendría por añadidura. Mateo 6, 19-21, 33. A un grupo de personas que lo habían visto hacer milagros y que desesperadamente lo andaban buscando del otro lado del mar de Galilea, Jesús les descubrió sus intenciones y de forma tajante les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Juan 6, 26, 28. Estas personas habían visto en Jesús al Rey del pan terrenal, pero no al pan de vida, enviado de Dios. Lo miraban como el proveedor de las necesidades básicas temporales, pero no tenían ningún interés en saciar el hambre espiritual. En lugar de ser movidos a una mayor entrega a Dios o a seguir al Señor, ahora pretendían usar a Jesús para satisfacer sus necesidades físicas y temporales. Deplorablemente, la poca enseñanza teológica existente o la baja calidad de la enseñanza bíblica en las congregaciones cristianas abonan el terreno para que los engañadores persuadan con sus estratagemas a los incautos, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 2 Pedro 2, 1, 3. Jesús dijo que no se puede servir a Dios y a Maón, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Maón. Mateo 6:24, RV 1909. El espíritu materialista de Maón, el dios del dinero. Mateo 6:24. 1 Timoteo 6:10, disfrazado de
prosperidad divina y la avidez por tener más y más a cualquier precio, se han apoderado en gran parte de la agenda de muchos ministros del Evangelio hoy en día. Estos ministros se han olvidado de que fueron llamados a vivir por fe, no por vista, 2 Corintios 4:18, 5:7, a andar en el Espíritu, no en la carne, Gálatas 5:16, a buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, Colosenses 3:1-3, a no distraerse en lo terrenal, Filipenses 3:18-19, a servir a Dios y no a las riquezas, Mateo 6:24, Lucas 12:21, a predicar el Evangelio gratuitamente, Mateo 10:8, 1 Corintios 9:18, 2 Corintios 11:7, y a estar contentos con lo que Dios les ha dado, no monopolizando la religión como un medio para obtener ganancias, 1 Timoteo 6:3-10. 2. La expiación de Jesús se extiende hasta el pecado de la pobreza material. Un segundo error teológico del Evangelio de prosperidad es una visión defectuosa de la expiación. El Evangelio de la prosperidad afirma que tanto la curación física como la prosperidad financiera han sido provistas en la expiación. Para los maestros de la prosperidad, el principio básico de la vida cristiana es saber que Dios ha puesto nuestro pecado, malestar, enfermedad, tristeza, angustia y pobreza sobre Jesús en el Calvario. Por ende, nuestra bendición material está garantizada. Este malentendido del alcance de la expiación proviene de dos errores que cometen los proponentes del Evangelio de la prosperidad. En primer lugar, muchos de los que se aferran a la teología de la prosperidad tienen un concepto erróneo fundamental de la vida de Cristo. Por ejemplo, algunos de los maestros de la prosperidad han caído en el absurdo de suponer que Jesús tenía una casa bonita, una casa grande, manejaba mucho dinero e incluso vestía ropas de diseñador. John Avanzini, Believer's Voice of Victory, programa transmitido en TVN, 20 de enero de 1991. Citado en Hank Hanegraaff, Christianity and Crisis, Eugene, Orr, Harvest House, 1993, pp. 381. Esa visión deformada de la vida de Cristo lleva a los maestros de la prosperidad a un concepto igualmente deformado sobre la muerte de Cristo, basado en una interpretación errónea de 2 Corintios 8:9, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si bien una lectura superficial de este versículo puede llevar a creer que Pablo estaba enseñando acerca de un aumento en la riqueza material, una lectura contextual revela que Pablo estaba enseñando el principio opuesto. De hecho, Pablo estaba enseñando a los corintios que, puesto que Cristo realizó tanto por ellos a través de la expiación, ellos debían vaciarse de sus riquezas al servicio del Salvador. Esta es la razón por la cual solo 5 cortos versículos más tarde Pablo instaría a los corintios a dar sus riquezas a sus hermanos necesitados, escribiendo, para que, en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, 2 Corintios 8:14. Desde la perspectiva bíblica, la prosperidad financiera, al igual que la salud física, es algo deseable, pero no se constituye en un fin en sí mismo y tampoco en la meta suprema del cristiano. Como lo afirma el apóstol Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma, 3 Juan 2. La prosperidad espiritual debe ser la sólida base sobre la que corresponde cimentar cualquier otro tipo de prosperidad entre los cristianos. La Nueva Versión Internacional aclara más el sentido de este texto al apuntar, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente, 3 Juan 2, NVI. Una prosperidad financiera sin los fundamentos de la prosperidad espiritual, en términos estrictamente bíblicos, no sirve absolutamente para nada. En palabras del Señor Jesús, sería como edificar una casa sobre la arena movediza y no sobre la roca fuerte. Es construir sobre las arenas de las volatilidades cambiarias, de los fenómenos bursátiles y de la falsa sensación de seguridad que dan las riquezas, Mateo 7, 24-27. Tal prosperidad sería totalmente destructiva y conduciría, no solo a alimentar el espíritu de la avaricia entre los cristianos, sino también a que éstos pongan su mira y su confianza exclusivamente en las cosas de este mundo, olvidándose de la gloriosa esperanza eterna. El apóstol Pablo enseñó que los verdaderos creyentes deben concentrar su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Colosenses 3, 1, 2.
Estás exponiendo con claridad y rigor los errores teológicos que subyacen al Evangelio de la Prosperidad. Aquí tienes el análisis y la corrección de este 11º bloque. 3. Los cristianos dan para obtener compensación material de Dios. Un tercer error del Evangelio de la Prosperidad es que los cristianos deben dar para obtener compensación material de Dios. Una de las características más llamativas de los teólogos de la prosperidad es su aparente fijación con el acto de dar. Los estudiantes del Evangelio de la Prosperidad son instados a dar generosamente, sin embargo, este énfasis en dar se basa en motivos que son todo menos filantrópicos. La fuerza que impulsa esta enseñanza sobre el dar es lo que se conoce como la ley de la compensación. Según esta ley, supuestamente basada en Marcos 10:30, los cristianos necesitan dar generosamente a otros porque, cuando lo hacen, Dios devuelve más a cambio. Esto, a su vez, conduce a un ciclo de prosperidad cada vez mayor. Es evidente, entonces, que la doctrina de dar del Evangelio de la Prosperidad se fundamenta en motivos defectuosos. Si bien es cierto que Jesús enseñó a sus discípulos a dar sin esperar nada a cambio, Lucas 6:35, los teólogos de la prosperidad enseñan a sus discípulos a dar porque conseguirán un gran retorno de su inversión, mientras que, por un lado, emergen creyentes que, motivados por un sentimiento honroso de generosidad, son capaces de quedarse absolutamente sin nada con tal de darlo para el progreso de la Iglesia. Existen, asimismo, ministros codiciosos y oportunistas, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3:19. Los proponentes del Evangelio de la Prosperidad siembran en la mente de los oyentes la falsa idea de que, si no eres próspero económicamente, es porque estás bajo maldición o eres parte de algún tipo de juicio divino. Para un estudio más profundo sobre las maldiciones, los predicadores de la prosperidad priorizan el asunto del dinero como lo más importante en el contexto de las bendiciones de Dios para su pueblo. Además, con su valoración persistente de las riquezas terrenales, demuestran que su confianza y esperanza están enfocadas exclusivamente en esta vida efímera y pasajera, y no en la expectativa de la gloriosa vida eterna. Con reiteración recurren al pasaje bíblico que habla de la viuda de Sarepta y el profeta Elías, 1 Reyes 17, 8-24. Insisten en que a esta viuda, por mucho tiempo, no se le agotó el aceite debido a que le dio de su comida a Elías primero. El énfasis aquí es que, si das mucho dinero a la obra, tus finanzas siempre se estarán multiplicando, lo cual es una gran falacia, porque en el caso de la viuda de Sarepta hubo un trato directo por parte de Dios. Fue una situación particular en que Dios obró de forma soberana y providencial para suplir las necesidades del profeta Elías, y no puede interpretarse como que siempre Dios actuará de la misma forma con todos sus siervos. Dios es muy creativo y multifacético en su modus operandi. Esto queda comprobado al observar que, en medio de aquella crisis, ya con anterioridad, el profeta Elías había sido alimentado milagrosamente por unos cuervos, 1 Reyes 17, 2-6. Si bien esta historia puede llevarnos a la reflexión para conocer algunos de los tratos de Dios con sus hijos, es evidente que no se puede violentar la interpretación de los textos, intentando aplicarla a nuestro tiempo en todo su rigor, y menos en relación con el tema del dinero. De hecho, con el transcurrir del tiempo, los líderes religiosos de Israel ya habían tergiversado esta historia y con frecuencia visitaban a las viudas para explotarlas económicamente. Por lo mismo, en su época, Jesús los reprendió con bastante firmeza al decirles: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas». Mateo 23:14, Marcos 12:40. Los proponentes de la doctrina de la prosperidad enseñan a la gente que quien no aporte dinero a sus ministerios no será prosperado ni en ninguna manera bendecido por Dios. De esa manera astuta y siniestra, condicionan psicológicamente las conciencias de las personas para que se predispongan a ofrendar. Para empeorar las cosas, el estilo de vida ostentoso y de despilfarro de algunos ministros que promueven el Evangelio de la prosperidad es un grosero insulto a aquel humilde carpintero de Nazaret que no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza. Mateo 8:20, Lucas 9:58. Estos ministros corruptos han leudado el verdadero Evangelio, introduciéndole la levadura de su interpretación unipersonal, completamente descontextualizada del tenor general de las Escrituras. Otra de las infaustas prácticas comunes que tienen estos postulantes del Evangelio de la prosperidad es hacerle creer a la gente que pueden utilizar su dinero para establecer pactos con Dios.
cabe señalar que esta es otra burda falacia, porque, aunque si bien es cierto que la Biblia habla de pactos, esos pactos no tienen que ver, en lo absoluto, con dinero. Un pasaje que con regularidad esgrimen los proponentes de la doctrina de la prosperidad es cuando Jacob hizo voto a Dios en su camino hacia Padán Aram. Ellos dicen que Jacob hizo un pacto con Dios relacionado con el dinero, lo cual es una tremenda distorsión del sentido de la verdad escrituraria. El pasaje clarísimamente señala que lo que Jacob hizo fue un voto y no un pacto. Fue una promesa. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Génesis 28, 20-22, NVI. Con bastante asiduidad, los postulantes de la prosperidad hablan de la siembra de dinero. El texto favorito que emplean es: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. 2 Corintios 9:6, NVI. Se trata de una metáfora de la siembra y la cosecha que el apóstol Pablo utiliza para enseñar sobre la generosidad del creyente a la hora de dar. Es evidente que hay bendiciones que Dios reparte por motivos de un corazón que actúa de manera magnánima con su obra. El cuidado que se debe tener, no obstante, es el de no resaltar extremadamente la verdad contenida en el texto con la intención de sacar ventaja personal explotando la economía de otros. Insistir de forma pertinaz en interpretar un texto en detrimento de su contexto es una forma de herejía. El siguiente versículo remarca que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7, NVI. Derivar de este versículo, como lo hacen los ministros mercaderes y corruptos, que se puedan sembrar semillas de dinero para que Dios nos sane a un hijo, nos provea de un buen trabajo, multiplique nuestras finanzas o algo por el estilo, es sencillamente una soberbia ignorancia y una temeraria violación de la hermenéutica bíblica. La repulsiva falsedad de la doctrina de la prosperidad está en el intento de sus proponentes de insertar en la mente de los cristianos la avariciosa idea de que Dios quiere que sus hijos se inunden de dinero. Es una exégesis totalmente torcida de algunos textos de la Biblia. Imaginémonos a Dios prosperando económicamente a cristianos llenos de egoísmo con su prójimo. Imaginémonos a un Dios que, en vez de regenerar el corazón humano, decide en cambio bañarlo en dólares. El enfoque de la doctrina de la prosperidad está dirigido a sobreestimar la riqueza material en menosprecio de la riqueza espiritual. Mucho énfasis en los designios del corazón humano y poco énfasis en la santidad y mandamientos de Dios. Muchos sueños de hombres y poco anhelo por la verdad de Dios. Mucho énfasis en lo temporal y poco en lo que realmente es eterno. 4. La fe es una fuerza espiritual autogenerada que conduce a la prosperidad. Un cuarto error de la teología de la prosperidad es su enseñanza de que la fe es una fuerza espiritual autogenerada que conduce a la prosperidad. Mientras que el cristianismo ortodoxo entiende la fe como la confianza en la persona de Jesucristo, los maestros de la prosperidad adoptan una doctrina muy diferente. En su libro The Laws of Prosperity, Kenneth Copeland escribe: la fe es una fuerza espiritual, una energía espiritual, un poder espiritual. Es esta fuerza de fe la que hace funcionar las leyes del mundo espiritual. Hay ciertas leyes que gobiernan la prosperidad revelada en la palabra de Dios. La fe hace que esas leyes funcionen. Kenneth Copeland, The Laws of Prosperity, Fort Worth, Texas, Kenneth Copeland Publications, 1974, pp. 19. Obviamente, este es un entendimiento defectuoso, quizás incluso herético, de la fe. Según la teología de la prosperidad, la fe no es un acto de la voluntad otorgado por Dios y centrado en Dios. Más bien es una fuerza espiritual humanamente forjada, dirigida a Dios. De hecho, cualquier teología que considere la fe únicamente como un medio para el logro material antes que para la justificación ante Dios debe ser juzgada como defectuosa e inadecuada. Para un estudio más amplio sobre los errores de la confesión positiva, la doctrina de arrebatar y otros conceptos distorsionados acerca de la fe, visitar. Estás concluyendo este análisis con una exposición contundente sobre la oración y una llamada final a la defensa de la verdad.
Aquí tienes la revisión y corrección de este último bloque. 5. La oración es una herramienta para forzar a Dios a conceder prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad trata la oración como una herramienta para forzar a Dios a conceder prosperidad. Los predicadores del Evangelio de la Prosperidad a menudo notan que no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, Santiago 4:2. Los defensores del Evangelio de la Prosperidad animan a los creyentes a orar por el éxito personal en todas las áreas de la vida. Creflo Dollar, otro maestro de este falso evangelio, escribe: cuando oramos, creyendo que ya hemos recibido lo que estamos pidiendo, Dios no tiene otra opción que hacer lo que le pedimos. Es una clave para obtener resultados como cristiano. Creflo Dollar, Prayer, Your Path to Success, March 2, 2009. Ciertamente, las oraciones para la bendición personal no son intrínsecamente erróneas. Pero el énfasis excesivo del Evangelio de la Prosperidad en el hombre convierte la oración en una herramienta que los creyentes pueden usar para obligar a Dios a conceder sus deseos. Dentro de la teología de la prosperidad, el hombre, no Dios, se convierte en el enfoque de la oración. Curiosamente, los predicadores de la prosperidad a menudo ignoran la segunda mitad de la enseñanza de Santiago sobre la oración que dice: pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Dios no responde a peticiones egoístas que no honran su nombre. Ciertamente, todas nuestras peticiones deben ser presentadas a Dios, Filipenses 4:6, pero el Evangelio de la Prosperidad se centra tanto en los deseos del hombre que puede llevar a la gente a hacer oraciones egoístas y superficiales que no traen gloria a Dios. Además, cuando se combina con la doctrina de la superfe, o confesión positiva, de la prosperidad, esta enseñanza puede llevar a la gente a tratar de manipular a Dios para obtener lo que quieran, lo cual es una tarea inútil. Esto está muy lejos de orar para que se haga la voluntad de Dios. A la luz de la Escritura, el Evangelio de la Prosperidad es fundamentalmente defectuoso. En el fondo, el Evangelio de la Prosperidad es en realidad un evangelio falso debido a su visión defectuosa de la relación entre Dios y el hombre. En pocas palabras, si el Evangelio de la Prosperidad es verdadero, la gracia es obsoleta, Dios es irrelevante y el hombre es la medida de todas las cosas. Ya sea que estén hablando del pacto abrahámico, de la expiación, del dar, de la fe o de la oración, los maestros de la prosperidad convierten la relación entre Dios y el hombre en una transacción de dar para recibir. Dios es reducido a una especie de sirviente cósmico atendiendo a las necesidades y deseos de su creación. Esta es una visión totalmente inadecuada y no bíblica de la relación entre Dios y el hombre, un falso evangelio en labios de falsos maestros. Los apóstoles tuvieron sumo cuidado de no caer en la trampa del dinero. El libro de los Hechos relata un caso en que un mago judío, recién convertido a la fe, llamado Simón, quiso ofrecer dinero a los apóstoles a cambio de la adquisición de poderes espirituales. El pasaje dice: al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. La respuesta que este individuo recibió ante semejante oferta fue contundente: que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Hechos 8, 18, 23. Pedro aquí muestra un hermoso ejemplo de cómo debe comportarse un verdadero ministro de Jesucristo ante las ofertas relacionadas con el dinero. Su integridad y ética ministerial quedan transparentadas al reprender con autoridad y celo de Dios a Simón el mago, dejándolo avergonzado por semejante extorsión y dándole una lección inolvidable. En otra ocasión se menciona que, cuando Pedro y Juan iban a la oración, en una de las puertas del templo estaba sentado un hombre cojo que les pidió dinero. En ese momento, Pedro no traía dinero para poder darle a aquel hombre. Aquí se menciona a un apóstol sin dinero. De acuerdo con lo que enseñan los proponentes de la doctrina de la prosperidad, Pedro tendría que estar bajo maldición por no tener dinero. Él en ninguna manera se avergonzó por no tener dinero. Para este siervo de Jesucristo, el dinero no era lo más importante. Tenía la verdadera riqueza, la que los ministros de la prosperidad menosprecian,
la riqueza de tener morando en él al mismo Señor Jesucristo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Por su parte, el apóstol Pablo advirtió de los graves peligros asociados con las ambiciones materiales y la codicia por el dinero. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6, 9-10. La preocupación principal de Pablo siempre fue la vida espiritual de los creyentes. Oró para que éstos alcanzaran crecimiento y madurez en la comunión con su Salvador. Cuando se reunió con los ancianos de la iglesia de Efeso, después de darles algunos consejos y orar por ellos, Pablo les recordó a estos líderes respecto a su integridad ministerial en cuanto al dinero. Les señaló: no he codiciado ni la plata ni el oro ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Hechos 20, 33-34. El mismo apóstol agrega en otro pasaje: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3, 18-19. Son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. 1 Timoteo 6, 5-6. El escritor de la epístola a los Hebreos también aconseja: manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. Muchos siervos de Dios han sido atrapados por los tentáculos de las riquezas temporales, aun sabiendo que son ilusorias, fugaces y perecederas. Proverbios 23, 4-5. Han vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Han descuidado su vida espiritual, distrayéndose en perseguir con avidez las ofertas temporales de este mundo. Han cambiado el mensaje de la verdad por el de la falsedad. Están distraídos y entretenidos, capitalizando oscuros y sospechosos negocios con Mahón, el dios de las riquezas. Se han olvidado de ocuparse en los verdaderos negocios a los que fueron llamados, aquellos que Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Lucas 2:49. Las palabras de exhortación del apóstol Pedro dirigidas a los pastores deben ser bien recibidas. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. 1 Pedro 5:2, NVI. Al ministro de la iglesia de la Odisea, que se sentía muy seguro en sus riquezas terrenales, el Señor le dio una fuerte reprensión. Jesús se valió de términos bastante enérgicos contra aquel siervo, ya que es indiscutible que la comodidad de las riquezas terrenales lo había convertido en un ministro vano y soberbio. Estaba orgulloso de su estatus y de sus muchas posesiones, pero internamente se encontraba vacío. Había perdido la unción, la espiritualidad y lo más sublime y valioso para un ministro verdadero, la intimidad con Dios. Qué terrible será aquel día para algunos ministros que una vez comenzaron bien en la obra de Dios, pero poco a poco fueron siendo absorbidos por el engaño de las riquezas, a tal grado que ahora tienen comodidades materiales, fama y gloria humanas, pero el respaldo de Dios ya no está con ellos. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Apocalipsis 3, 17-18. Ahora bien, conviene señalar que el pueblo de Dios tiene el deber de sostener económicamente a sus pastores, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. 1 Timoteo 5:18. Los pastores, por su parte, deben, cada día, aumentar sus conocimientos de la palabra de Dios y enseñar la verdad al pueblo que Él ha puesto bajo su cuidado, a fin de que no sean engañados por estos falsos profetas que desfilan en la arena pública trayendo una Biblia, pero por sus frutos es incuestionable que son predicadores de sus propios intereses y no conocen a Dios. Debe existir un perfecto equilibrio en relación con las posesiones materiales.
Si bien es cierto que Dios quiere bendecirnos en todas las cosas, lamentablemente existe la tendencia, entre muchos cristianos, de priorizar y valorar desmedidamente las pertenencias de este mundo. Los ejemplos de Lot y Balaam en el Antiguo Testamento deberían ser más que suficientes para apercibirnos respecto a que una vida con posesiones materiales, pero vacía de lo espiritual, se encamina irremediablemente a la autodestrucción. Desde la perspectiva bíblica y teológica, es pertinente y moralmente obligatorio presentar una apología de la fe y la verdad de Dios, descubriendo y corrigiendo cualquier error en materia de doctrina que se suscite dentro del conglomerado evangélico. La teología de la prosperidad debe ser denunciada como la herejía que es.